Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos en este domingo 2 de agosto 2026. Ñamoñe, bueno, imagina la ñande nuevo mes del año 2026. Y la iglesia nos presenta en este 18º domingo del tiempo ordinario. Llamamos un tema griego el domingo pasado y entonces estamos comenzando la segunda partecita de este tiempo ordinario. 34 domingos ya escogina. Así es que ahí vamos a celebrar la fiesta de Cristo Rey, Jaupeaco y Seina, coñandera, ñandera jaina hacia la santidad, es decir, la realización y la plenificación del hombre. ¿Qué nos ofrece el Señor a través de su palabra en este domingo 2 de agosto del profeta Isaías capítulo 55, versículos 1 al 3? Esto dice el Señor: todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman, tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme atentos y comerán bien, saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención, vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. Cumpliré las promesas que hice a David. Queridos amigos, esta es la palabra del Señor que hoy se nos presenta a través del profeta Isaías. 18º domingo ya de Macuría lleva, y entonces desde el capítulo 55. Primero luego nos quiere decir aquí que la salvación es un don de Dios. Es un regalo, don gratuito de parte del Señor para con nosotros. Y por eso es que Dios nos ofrece a todos, ¿verdad? La gratuidad, queridos amigos. Ahí vayan de todos los sedientos, vengan por agua, los que no tienen dinero, peyú paitegue, peyoguá verajá, coman, vengan, sin pagar. Entonces, perajapá, gratis, verajata. Entonces, esto quiere decir, queridos amigos, cuando Isaías nos está hablando de la gratuidad de Dios, quiere decir que esta iniciativa de oferta gratuita comienza ¿desde dónde? Comienza desde Dios. La gratuidad, queridos amigos, es esencial por este amor de Dios para con el hombre, para con nosotros. Y por lo tanto, esta gracia nos viene a nosotros antes de que nosotros lo merezcamos. Y eso es el amor. Nosotros, por ejemplo, cuando ofrecemos regalo a alguien, pero no porque te invitó a tu cumpleaños o a su cumpleaños a Rejoanguala y cumpleaños a ver, era amante a la regalo, a llevar. Vea ya medio obligado, lento, imagina. No, a ver no. A vender, por ejemplo, orejores, visitata, alguien mereñandumín de la pichapa, lo que sea, sin que nadie te diga nada de arajata shuepea, como un regalo, como un don. Esa es la gratuidad, queridos amigos. Y entonces, esa iniciativa proviene desde adentro. Apela ñande yara uere coañan en yera, ome vamos hoy ñande ñande boga mi hanguacha ñande bo acre mi hanguacha. El hambre y la sed en este caso están representando ese deseo humano de la verdad, es decir, que vengan aquí todos los que están sedientos. Las bienaventuranzas también nos hablará del sediento, el que tenga sed, ¿verdad? Entonces, bienaventurado, pero sed de la justicia, es decir, ese deseo profundo que tenemos por buscar la verdad, por buscar el amor, por buscar todo lo que nos ayude a nosotros a vivir de acuerdo al Evangelio del Señor.
Entonces, nosotros como cristianos estamos llamados a participar de este banquete de cada domingo que es la Eucaristía. Va a vea. Porque peango la don gratuito, va a peñan de yara peñan de yara eñande, para que nosotros, queridos amigos, podamos también entender que esta gratuidad de Dios se nos ofrece y nosotros también podamos responder a esta gratuidad del Señor. A caballo regalado no se le mira el diente, ya ñande. Pero es una forma de decir, ¿verdad? Que este es un don, es una gracia, entonces lo recibimos porque se nos ofrece. Desde este punto de vista, nos damos cuenta que tenemos que abrir los ojos, discernir entre lo que es pasajero, lo que es temporal y lo que es verdaderamente alimento. Va la observita añete tejina beñandere cobe guaná peñan de cristiano guatabe guaná. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Y bueno, ¿por qué gastar? Dice, ¿por qué gastar? Te llama, te hace una pregunta retórica, porque pea hoy, ¿qué tal la discernimiento? La ¿por qué gastas dinero en lo que no es pan? Y su salario en lo que nos sacia. En lo superficial. Y entonces el Señor aquí está diciendo, yo les ofrezco lo sustancioso, lo que vale la pena para ustedes. Este versículo 2 del capítulo 55 de Isaías, entonces, nos invita también a nosotros a mirar nuestras prioridades. Era de cosas superficiales, de cosas que tal vez no tengan tanto sentido para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra existencia. Ojo, o gastapa cuanto mía, ¿verdad? Pero aquí se refiere ciertamente a su propia vida. ¿Cuál es la prioridad de tu corazón? ¿Cuál es la prioridad para buscar la verdadera felicidad? Están dando joyas detrás de la felicidad, sino que van detrás de los bienes que no permanecen, que mueren. Entonces, aquí se nos está invitando a hacer de nuevo, queridos amigos, un discernimiento siempre. Esa voluntad de Dios, reconocer qué es lo que nos alimenta a nosotros como cristianos. Y entonces aquí es donde aparece la palabra de Dios. Entonces peñan de yarañe ayepa, pero aparece como ese camino que nos está conduciendo a la alianza con Dios y sobre todo ese camino que nos lleva a vivir, a tener vida, a tener plenitud. Entonces, conduce a la alianza, es decir, a ese encuentro personal con el Señor. Y cuando decimos que nos conduce a la alianza, al encuentro personal con el Señor, evidentemente que entendemos que nos está conduciendo hacia la vida. Entonces, cuando dice Isaías, inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirán. Haré con ustedes una alianza eterna. Entonces, ¿por qué te llama primero? Inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y verán. Quiere decir que tenemos que estar atentos, tenemos que descubrir por dónde nos lleva este camino de la salvación. A nuestro objetivo, a nuestro gol, a lo esencial y lo fundamental. Entonces la fe nace de una escucha obediente a la palabra de Dios. La nañajenduino veñan de yarañe indica tumo aibo y la ña discernice yo que fuera. La nañañe moía imagina peñan de yara pope naña discernimo ay peñan de yara oye rueñande. Es decir, es esa fe, esa palabra que nos ayuda entonces a hacer este camino de discernimiento. La alianza anunciada aquí por Isaías alcanza su plenitud posterior en Jesucristo, es decir, en Jesucristo vamos a tener la plenitud de esta alianza, la plenitud de esta promesa. Y por lo tanto, quien escucha, quien cree, quien persevera en esta comunidad, ¿verdad? En este caminar, en este atuazú que vamos al encuentro del Señor, el que persevera en esto y entra en comunión, pero directa con el Señor, ese es el que va a participar, queridos amigos,
de esta vida nueva que el Señor nos promete. Pero para eso perseverancia, para eso tiene que haber lucha, para eso tiene que haber también empeño de parte de nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros en este domingo 2 de agosto, 18º domingo del tiempo ordinario. Queridos amigos, Romanos 8, capítulo 8, versículos 35, luego del 37 al 39. Hermanos, ¿qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Ciertamente, de todo esto salimos más que victoriosos gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Cristo Jesús. Queridos amigos, qué interesante. Ninguna prueba, ninguna prueba puede separarnos del amor de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ninguna prueba, ninguna prueba. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro. La tribulación, cuando andamos en tribulación, cuando andamos en angustia, persecución, hambre. Pero nosotros sabemos que ninguna de estas pruebas, así como nos dice Pablo, cuando sabemos que el amor de Cristo permanece firme incluso en medio del sufrimiento. Y por lo tanto, si uno tiene conciencia de esto, se puede hacer esta misma pregunta que está haciendo Pablo. Porque al final él va a decir también su respuesta, ninguna de estas. Ayapola se pregunta se retórica añeporandu se yupe oimba ela se serajata o cabe lleva. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Umiabio se disparata. Entonces él mismo se está probando y está diciendo cómo es mi fe. ¿Por qué? Y porque la fe madura, queridos amigos, no se apoya en ausencia de dificultades. No se apoya porque no tengo dificultades o problemas. Y ahí pues está el gran problema
queridos amigos, de muchas influencias protestantes y de sectas allí. Porque, oye, prediqué y el evangelio de la prosperidad. Para ello, entonces, porque uno le tiene a Cristo, entonces ya no hay problema la sufrimiento, no hay problema la dificultades. No, todo Cristo, Cristo, Cristo ya me ha salvado todo, ya no hambrema hoy. No, queridos amigos, Cristo justamente está presente, Cristo está aquí, Cristo está en mi vida, pero justamente para que yo pueda ir solucionando los problemas que siempre existirán. ¿Se acuerdan? No hace mucho, hace 15 días, estuvimos nosotros reflexionando y hablando sobre el trigo y la cizaña. La cizaña justamente quiere decir las pruebas, las dificultades. Pero la presencia de Cristo no quiere decir que no existan más dificultades. Tenemos que estar siempre vigilantes. Mientras dormían, vino el enemigo y ahí plantó la cizaña. O sea que ñande upepe la yayesa, yayesa, cuandi catuilo y coñande y la gente, ok, ainando eshai, doyesa, cuay. Tu hijo ya hace rato había sido se metió en la droga. Tu hijo hace rato ya estuvo ahí con la caña. Tu hijo y como farrea, pero viendo ya poseíma, para eventos poseíma, y la tupado pejandere, querina. Mientras ellos dormían, vino el enemigo y se apoderó del alma de tu hijo. Entonces, tenemos que saber que en Cristo somos verdaderamente aquellos que luchamos, queridos amigos. El vencer en la vida depende mucho de nosotros, pero en todo esto salimos más que triunfantes gracias a aquel que nos amó. Gracias a aquel que nos amó. Salimos, queridos amigos, con esa victoria en nuestras manos. ¿Por qué? Porque el Señor pone en nuestras manos esto que es esencial y fundamental. La victoria cristiana no consiste entonces en evitar la cruz. No es que nosotros vamos a evitar la cruz, sino que vamos a vencer el mal, pero con el amor de Cristo. Vencer el mal, pero con el amor de Cristo. La fuerza del discípulo, por lo tanto, nace de la gracia de Dios, no de sus propias capacidades. ¿Entienden? No, queridos amigos. Peñande y captura o peñande de cobe yagüera jaina ya pojina peja hoy botá es gracias a la fuerza, al regalo y a la presencia de un Dios, pero que nos acompaña. No es tampoco, ahí pues están los extremos. Uno, no hombre, Dios te movió ya papá, ya pues está acá y teneré. A la otra tú, muy materialista, no, ya pues no y como es. No. Entonces aquí tenemos que combinar, queridos amigos, la presencia de un Dios, a Dios rogando y con el mazo dando. Y ahí está nuestra presencia. Vais a pañande ñamba apona, vais a pañande ya pona y que tu jamuesa lleva ñamo geñoy, peñande yara y añande. Entonces, la fidelidad de Dios va a ser eterna y quebrantable en tu vida. Eterna y inquebrantable. ¿Por qué va a ser inquebrantable? Y porque justamente nadie podrá romper esa fuerza que proviene de Dios que está en tu corazón. Hago la pregunta, oye, ya voy a llevar ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni el presente, ni el futuro, ni los poderes, ni la altura, ni la profundidad, ni criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios. Interesante, ¿verdad? Pero esto quiere decir que tiene que haber de parte de nosotros fidelidad, una fidelidad eterna e inquebrantable. Para que podamos nosotros llegar a lo esencial y lo fundamental. Esa es entonces la fidelidad que el Señor nos pide. Y bueno, el amor de Dios es mucho más fuerte entonces que la muerte. El amor de Dios que está presente puede vencer todo pecado, puede vencer todo poder del mundo. Pero vean, allá añandeñan fiel a nadie, añajenduana. Por eso que siempre decimos que peñan de yarañi en importante tereila añajendujan guaisha.
nuestra hoja de ruta. Porque en la medida en que esta hoja de ruta, la presencia de Dios que está allí alimentándonos, alientándonos, es lo que nos va a ayudar también a nosotros a hacer este camino y esta lucha contra los poderes del mundo. Si no, diga tú, Moy. La esperanza cristiana se fundamenta en esa fidelidad de Dios. La esperanza cristiana tiene fuerza, pero dándose cuenta que aquí está Dios, ¿verdad? Que nos acompaña, que aquí está Dios, que no nos abandona. La ñandella y cono añetete peña de yaro y potajaina, quien vive en Cristo, ¿verdad? Quien vive en Cristo puede salir gritando y decir lo mismo. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? Malo ya pota algo ñe peña de contra, más utabe. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Veña respondete ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni el presente, ni el futuro. Nadie. ¿Por qué? Y porque es esa adhesión y esa fidelidad total a los principios y los valores trascendentes que Dios nos ha dado y que nosotros con nuestro discernimiento fuimos capaces de entender y ahora hacer este camino también de salvación. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Dominical. Estamos nosotros en este 18º domingo del tiempo ordinario. Y hoy, en este 2 de agosto, estamos reflexionando desde el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes
y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que lo distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Queridos amigos, estamos con esta famosa narración sobre la multiplicación de los panes, los dones, la gracia de Dios. Pues yo bueno, hay algunas enseñanzas, pero maravillosas, queridos amigos, de esta palabra de Dios, ciertamente, con esta multiplicación. En primer lugar, ya ella oye aquí que Jesús dice, al desembarcar, dice aquí la palabra de Dios, vio una gran multitud, se compadeció de ellos y curó a los enfermos. Es decir, que aquí tenemos una compasión de parte de Jesús, que luego se va a convertir en acción. Pero la yayapojanguaisha, algo por los demás, primero tiene que haber ese ay shiyara anga, compadecerse, padecer con. Peango shiyara angajina, esa es la imagen de mi Dios. Jaupear entonces a mañana, a cómo están estos indígenas, cómo están estos niños en la calle, cómo están estos hermanos que vienen del interior y en meses están ahí en el hospital, no hay remedio, etc. Que siguen ahí por la compasión. Y entonces, eso en general, ¿verdad? Eso en general. Pero yo también me doy cuenta, así, visitando, llevando la unción a los enfermos, porque siempre, al final de cuentas, uno se queda a hablar con los familiares, ¿verdad? Con los familiares. Son ellos los que apechugan bastante, ¿verdad? El dolor. Y también tienen que apechugar también lo económico, etcétera. Y muchas otras cosas más. Pero, detrás de todo eso, aquí yo veo una misericordia y amor y compasión, ¿verdad? De estas personas. Pero hoy hay algunos lados abandonantes y ahí la gente, hoy hay bisagua. Y después también veo en las enfermeras, por ejemplo, sobre todo las enfermeras. Hoy ahí la médico bella o oye compadre mía ya lleva. Algunas veces puede ver, chun de ahí. Pero hay otros que verdaderamente le siguen y se preocupan verdaderamente. Pero también estamos de todo, ¿verdad? Estamos de todo en este mundo, lastimosamente. Pero ya era este día de una compasión, de una generosidad y apertura. Ya, por ejemplo, mi enfermera, acuérdame, ella va a atender porque ellos casi son dueños de casa, por decir así, lleva. Así siempre digo, bebé. Y ellos tocan esa realidad humana de lo que es el sufrimiento y lo que es el dolor. Llegó a detalle bien que también de que pesa por andú, a veces con IP, a veces con IP, algunos aceite, hoy veo otro, pesa por andú, hoy veo otro y cote, porque una vez me llama una familia o lo que sea, pero entonces aprovecho, entonces por andú, hoy veo otros aceite, ya, hoy minte más, ¿entienden? Entonces, queridos amigos, la compasión y la misericordia es esencial y fundamental en la vida del cristiano, en la vida del hombre. Al desembarcar vio una gran multitud, se compadeció de ellos y curó a los enfermos. La compasión entonces no es solamente un sentimiento, ay, sino que es una respuesta. Y eso es lo que yo estaba diciendo, queridos amigos. Porque si nosotros decimos que no hay remedio en los hospitales, a cuánto ya se llama hoy televisión entero, o ya podemos ir hay concursos, ya llama la gente por acá, su flyer, ¿verdad? Que organiza una rifa, que organiza, no sé, una milaneseada, que organiza hamburgueseada, lo que sea, hombre, aunque sea un poquitito de dinero, hoy putimos a las avisabe, la y vecino, la y pariente. Y esa es nuestra realidad, queridos amigos, esa es nuestra realidad. Pero esto es todo por una falta de buena administración, pero no la administración solamente de la economía, sino que la administración de la cabecita y del corazón
Ahí está, compasión. Naña administrar de acuerdo a los valores del Señor. Entonces, ñande egoísta, ñande monda, ñande corrupto, ñande yapo. Ñande yapu llega, porque apenas ñande tema hoy nambre, vaya a ir primer mundo. Ya supera para ir al primer mundo entero. Entonces, el discípulo está llamado a mirar las necesidades de los demás. El cristiano verdadero, está llamado a mirar las necesidades de los demás, pero con los ojos misericordiosos de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Entonces nuestra comunidad cristiana tiene que estar abierta a esa acogida de todos. ¿Cómo es que decía esa frase? Hoy por ti, mañana por mí, algo así, ¿verdad? Es decir, la comunidad que se preocupa por el hermano, pero justamente porque de esta manera nosotros mostramos solidaridad, mostramos compasión y misericordia. Entonces Dios multiplica lo poco que nosotros ponemos también en sus manos. Lo importante es eso poco, porque nosotros no somos dueños de todo el mundo, ¿entienden? Eso es de Dios. Dios nos da estas riquezas, pero para que las usufructuemos y hagamos justicia, hagamos solidaridad, que vivamos todos con las mismas condiciones, queridos amigos. Pero tenemos que movernos, hay que moverse. Denle ustedes de comer, de Yara. Ustedes mismos entonces son los que tienen que moverse y tienen que hacer ese movimiento real. Entonces Jesús nos invita a nosotros también a colaborar en esta obra salvadora. Él nos invita a nosotros entonces a dar estos pasos importantes. Todo lo pequeño que nosotros ofrecemos con fe, todo lo que nosotros ofrecemos al Señor, esto se convierte en abundancia, se convierte en una bendición, ¿verdad?, para el Señor. Pero pero ñande mante yapota en la medida en que ñande ñandu hayahuerupe ñande con asome. Por eso, queridos amigos, aquí es donde la Eucaristía se nos está presentando, ¿verdad?, como ese alimento que nos sacia a nosotros plenamente. Entonces ahí nosotros entendemos y sabemos que esa Eucaristía es la que nos va a saciar. Es ahí donde se hace la multiplicación. Quiere decir que la verdadera Eucaristía consiste en nuestra generosidad. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a sus discípulos. Es decir, estos gestos que anticipa Jesús quiere decir que es el gesto de que nosotros mismos tomamos nuestras pequeñeces, tomamos lo poco que podemos ofrecer. Apenas la unión hace la fuerza, ¿entienden? La unión hace la fuerza. Y entonces de esta manera Cristo sigue alimentando a la multitud. ¿Pero por qué? Porque la unión hace la fuerza. Lo poco que tengo, Señor, te doy. Y el Señor que levanta los ojos al cielo, es decir, es la fuerza y la gracia de Dios que agradece y reconoce tu generosidad y hace que eso, queridos amigos, se multiplique a favor de la gente. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el año 355 y por convocatoria del emperador Constancio II, se reunió un sínodo en Milán en el que los arrianos pretendían juzgar al obispo Atanasio de Alejandría, férreo opositor de esta perniciosa herejía,
Y para defenderlo a él y a la doctrina de la Iglesia Católica, el Papa Liberio envió como representante suyo al obispo Eusebio de Vercelli, quien en plena asamblea se negó a firmar el acta de acusación y de paso exigió a los concurrentes, todos arrianos, incluido el emperador que presidía la asamblea, que antes de examinar el caso de San Atanasio, los asistentes entonaran el credo niceano, el mismo que pronunciamos en las Eucaristías dominicales, lo que equivaldría a una aceptación tácita de la plena divinidad de Jesucristo, lo cual reñiría con el principal postulado arriano que sostenía que el Hijo no era de la misma naturaleza del Padre, es decir, Dios, sino una creación suya. Entonces, el enfurecido monarca desenvainó la espada y estuvo a punto de matar al obispo Eusebio de Vercelli, pero se contuvo y optó por desterrarlo a Escitópolis, a donde fue conducido en una jaula. Pero como el pueblo lo aclamaba a su paso al llegar el celoso obispo arriano Patrófilo, encargado de su custodia, lo hizo arrastrar por las calles, encadenado y medio desnudo. Posteriormente fue confinado en una mazmorra y sometido a toda clase de vejaciones. Más adelante lo trasladaron a Capadocia en las mismas condiciones y tiempo después lo enviaron a la Tebaida Superior en Egipto, en donde tuvo un respiro porque lo enclaustraron en un monasterio en el que las privaciones que hasta ese momento había sufrido le facilitaron el aprendizaje, orientado por los austeros monjes, de las rudas reglas monacales que luego puso en práctica en su diócesis de Vercelli al recobrar la libertad que le otorgó Juliano el Apóstata, quien subió al trono del Imperio Romano en el año 361 tras la muerte de Constancio II. Al quedar viuda su piadosa madre, San Eusebio, nacido en Cerdeña en el año 286, marchó con ella a Roma, en donde después de adelantar su formación básica, fue catequizado y luego de ser bautizado se entregó de lleno al estudio de las Sagradas Escrituras. Dada su inclinación a la vida religiosa, el Papa Silvestre I lo nombró lector, que es el primer grado de las órdenes menores, y tras completar todas las etapas de la carrera eclesiástica, el Papa San Marcos lo ordenó sacerdote en el año 336 y lo envió a Vercelli, ciudad en la que pronto se distinguió por la fuerza de su palabra, con la que evangelizó a toda la región, y por eso el clero y el pueblo lo aclamaron como su primer obispo, designación que oficializó el Papa San Julio I con su consagración episcopal en el año 345 e inmediatamente. San Eusebio emprendió la organización de su diócesis, creó las rentas de los pobres, construyó iglesias y capillas en toda su jurisdicción, congregó a sus sacerdotes en su propia casa, en la que convertida en un pequeño seminario, los actualizó en la liturgia prescrita por la Iglesia, pautas para la celebración de la Eucaristía y la administración de los sacramentos, variados métodos de predicación, y los preparó para enfrentar al creciente arrianismo que como plaga estaba devorando las entrañas del catolicismo en todo el Imperio Romano. Justamente por su profundo conocimiento de las teorías arrianas y la fuerza de sus argumentos para combatirlas, el Papa Liberio lo envió al Sínodo de Milán, del que ya hablamos, para que en su nombre confrontara la poderosa facción arriana que con el emperador Constancio II como aliado y protector pretendía acabar con la Iglesia Católica, y su valiente actuación en el sínodo entonces le costó a San Eusebio varios años de cárcel, exilio, vejaciones de todo tipo, y ni así pudieron quebrantar sus convicciones. Por el contrario, tras su excarcelación, San Eusebio de Vercelli redobló su celo y con San Atanasio promovió la realización del sínodo de los confesores de Alejandría, en el que fueron perdonados los obispos arrianos arrepentidos. Además, se reafirmaron los principios doctrinales y la asamblea le encomendó a San Eusebio de Vercelli la misión de visitar todas las iglesias de Oriente, Antioquía, Capadocia, Macedonia, Iliria, Palestina, con el fin de rescatarlas de las garras arrianas, labor que cumplió al pie de la letra, y luego volvió a su amada Vercelli, en donde en medio del regocijo del pueblo retomó en el año 363 su labor pastoral, renovó sus estructuras y se recluyó con buena parte de su clero en su casa, convertida en monasterio, e hizo que sus sacerdotes adoptaran las prácticas monacales basadas en la contemplación, el ayuno, el silencio, la meditación, la mortificación corporal, pero eso sí, sin olvidar sus obligaciones parroquiales, e impulsó la creación de la diócesis de Tortona y Novara,
Sin embargo, su paz se vio interrumpida por el llamado de San Hilario de Poitiers para formar un frente común contra el obispo Auxencio, que en Milán quería imponer el arrianismo, y aunque lograron vencerlo, la salud del anciano San Eusebio de Vercelli, golpeada por las secuelas de su cautiverio, hecho que la Iglesia aceptó como argumento valedero para incluirlo en el catálogo de los mártires, se deterioró rápidamente y murió en Vercelli el 2 de agosto del año 371. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Eusebio de Vercelli que nos mantenga firmes en la fe de la Iglesia. Gracias. Picaña al ajo, tan deliciosa que ni los vampiros se resisten a probarla. Burger King, como vos querés. Yo quiero adorarte. Yo quiero escribirte 1000 canciones hasta el amanecer. Quiero cantarte. Es el amor que siempre imaginé. Yo quiero adorarte. Yo quiero decirle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero cantarte, pues tú eres todo para mí. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero cantarte, y yo quiero alabarte, oh Jesús. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero gritarle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero agradarte, pues tú has dado todo por amor. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero cantarte, oh Jesús. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero alabarte, y yo quiero adorarte, oh Jesús. Aún recuerdo todo el tiempo que viví sin
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Dominical y hoy en este 2 de agosto estamos comenzando ya el 8º mes del año 2026. La palabra del Señor que nos corresponde al 18º domingo del tiempo ordinario. Hoy habíamos leído desde Isaías, la carta a los Romanos y San Mateo. Queridos amigos, la palabra clave teológica que nos hace pensar un poco es la palabra plenitud. Upeala ñamañamita aña ñandeyarañe responde uive, ¿verdad? Porque muchas personas, y les agradecemos, ahí siempre tienen el número de teléfono donde nos pueden escribir al WhatsApp principalmente. Así palabras claves, palabras catequéticas, palabras teológicas, la yeicua semilla y yepa para profundizar y entender. La palabra plenitud en este caso, que habían pedido ya hace mucho, recuerdo, es la plenitud, dice teológicamente, dice que llegamos al tiempo pleno, cuando se cumplió la plenitud de los tiempos y muchas otras cosas más. Y aquí mismo también, dentro de estas lecturas, podemos mirar este sentido de plenitud. Primero entendamos desde el sentido teológico, ese es el significado teológico de plenitud. Primero expresa, queridos amigos, esa acción salvadora de Dios. Peñandeyara o prometeba de cueco, anga oikoma gato, jaoiko en su plenitud. Es decir, oñe cumplima peñandeyara y jahueisha ñandebe. Cumplimiento entonces viene a ser, pero un cumplimiento total. Oye, jahueisha lleva. Eso es lo que cumplimos. Cumplimos con aquello prometido. Y entonces, esa plenitud, queridos amigos, está respondiendo a el colmar totalmente la necesidad de lo que nosotros pedimos, ¿entienden? Tiene que colmar plenamente la necesidad más profunda del pedido. Alguna vez se pega medio práctico lento donde más sea, alguna vez ella aveñecotete y puente. Bueno, ya paso la puente. Ave o aleta 100 millones o años, muy bien. Oye, me ema, oye, yo juma las 100 millones, ya pota. Oye, me ema la empresa de pea, pero hoy mandan la o vende mía o poco mía y poco vía, entonces, puente oye, me 20, 30 millones o años, ape 70, 80 o bolsillo ajeno, de los amigos. Entonces, ven ahí por ahí la plenitud. Hoy la plenitud, porque oye, ya puedo llevar la puente, hoy ya voy a Paguazú, ya inaugura pana, hoy ya voy a Paguazú, hoy me haga tú la puente. Entonces, hay 1 año, 2 años, a ya, yo llegué más otro, o arreglar, a o bebé ya descubrí, ando ya apoya, peando ya apoya, oye, descubrí pamago, oye, pamago, no hay pone hija. Pero en fin, plenitud quiere decir, queridos amigos, colmar totalmente, plenamente la necesidad, no es simplemente a medias, no es simplemente a medias. Entonces, en la historia de la salvación, en esta historia que nos propone el Señor, justamente nos está llamando a ir a lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? No se limita simplemente a una cuestión material. Llegó a ver ahí una cuestión material, pesa, pero porque ñandé muchas veces ya entendebe con las imágenes y la realidad. Porque la ñañe etereíno ayepa de un sentido simplemente teológico, elucubrativo, muchas veces ya pitao, bebe ña mañana, ya en ahí por ahí teigo, vea ya yepo pete. Pero peña de ña mañana y naya esa plenitud, pea falto, oye ya po ana lleva, oye ya po, o pama la millonada, hombre, oye puru llegué arriba, oye puru una eña de plata, oye. A ver, ojo, llegué mal a bolsillo ajeno. A ver, oye, una partecita, peando ya popay, entonces, peando ahí pleno, peando ahí plenitud. Entonces, queridos amigos, yo pienso que lo esencial y lo fundamental es comprender, pero justamente la plenitud del hombre, la plenitud de la vida, es esa vida abundante, esa vida realizada, peña de yahuerecoajina. Y esto está inseparable, queridos amigos, inseparable a la verdad, La plenitud se realiza solamente en la verdad. Por eso yo le decía, poniendo ese ejemplo, ahí no está lo verdadero. Ahí se proyectó algo, pero no se puso la plenitud, es decir, ahí no hay verdad. Y por eso que después, queridos amigos, nos
nos encontramos en situaciones así muy difíciles. Nos encontramos en situaciones difíciles. Entonces, hoy mismo habíamos escuchado, ¿verdad?, estas lecturas maravillosas de este domingo. Isaías nos habla de una plenitud porque es Dios, decía, el que ofrece gratuitamente y plenamente. Se ofrece a sí mismo, Él mismo. Es el que sacia el corazón del hombre, y de Isaías. Ahí, la plenitud, según la carta que escribió Pablo a los romanos, nos dice que en Cristo nosotros encontramos esta plenitud de vida. Upebe manteñande y gatuta la yayesha cuaja aba bendigatui la ñaiméramos plenamente unidos al Señor, separarnos de su amor. ¿Quién puede? Hoy con la pregunta y talla ya pueda llevar y poner interés. Jape Mateo gatu el Evangelio, mucho más todavía, ¿verdad? Porque la plenitud del reino de Dios se manifiesta, pero alimentando, sobre la multiplicación de los panes, lleva. Pero esa la multiplicación de los panes significa que es Cristo, es Dios, el que nos sacia plenamente de nuestra hambre. Y nos sacia con tan pocas cosas, queridos amigos, cuando hay buena intención. Porque ¿quién es el que le ofrecía ahí esos panes, 5 panes y 2 pescados? Mala ofrecía con Shubé. Y es ese niño, es decir, es la poquedad de nuestra vida. Yandé como personas, ¿verdad? O sea, nosotros no somos dioses. Pero dentro de nuestras limitaciones somos nosotros quienes tenemos que ofrecer al Señor lo poco que tenemos para que el Señor pueda multiplicar y dar de comer y saciarnos. Plenitud, queridos amigos. Hay algunas palabras claves, ¿verdad? En el hebreo, el saciar, que justamente se dice sabá, colmar plenamente, sabá. Y coman bien y se deleitarán con manjares sustanciosos. Justamente Isaías también nos dice, coman bien, pecarumonán. Se saciarán ustedes con manjares sustanciosos. Dios es el único, entonces, queridos amigos, que puede saciar nuestra hambre, puede saciar nuestra sed, puede saciar nuestra existencia, lo existencial, lo profundo del hombre. Y entonces todo esto tiene también un camino. Pa ella añade tuta o pela ya es que estamos saciados de Dios, o estamos saciados como personas. Y en la medida en que nosotros también escuchamos y procuramos aprender y conocer lo que nos dice la palabra de Dios. Peñan de yarañe ego gatuete, he iñan de ejina. Pero peñan de yaya pues acá ya yesa pe ana y gatu hanguaisha la yey cuamba ella pa yaya pota hina peñan de recobewi. Ella pa yagüero guatata peñan de recobejina. Toda lógica de lo que es, queridos amigos, abundancia, supera a toda escasez humana. Pero la abundancia que proviene de Dios, ¿entiendes? Entonces supera nuestras expectativas, quiere decir, porque al final también dice que incluso recogieron, cestas y cestas de pan, hembuye, o sea que supera la expectativa humana. Yo recuerdo que Santa Teresa decía, muy bien, ¿verdad? De Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, que una gotita de la misericordia, del amor de Dios, dice que limpia y purifica a toda la humanidad, dice, toda la creación, una gotita de la misericordia de Dios. Y dice, después continúa diciendo, y sin embargo, la misericordia de Dios es un océano inmenso. Qué espectacular este pensamiento. Esto es entender y saber cómo Dios nos ama y nos quiere. Llévame. Si ella dice que una gotita nomás, ¡pit! Una gotita, ya es capaz de purificar y de limpiar todos nuestros pecados y nuestras desavenencias. Sin embargo, después concluye diciendo Santa Teresa de Calcuta, y sin embargo Dios es un océano. Voy millones de gotitas me a llevar. Océano es su misericordia. Y bueno, esto quiere decir que tenemos que reflexionar y también nosotros tenemos que ser capaces de practicar la generosidad,
de compartir con los demás esa generosidad. En griego aparece otra palabrita y se dice agape. Ayer estaba ese mañana el agape. Algunos luego lo llevan también al castellano. Se va a hacer un agape ya, de verdad. En griego es agape, que es el amor divino e incondicional. Peñan de yara ñandera juañe tetea lleva incondicionalmente. Entonces de oye cuaboñan de enguana. Nada podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. El versículo 39 de Romanos 8, ¿verdad? Nada puede separarnos del amor. Vea la agape, ¿verdad? Es una plenitud cristiana que nos hace, no nos puede separar, dice, no nos puede separar. Quiere decir que permanecemos en ese amor profundo de Dios. La yajajuañe tetenos ayahuere corope agape peñan de yara, boraljuñan de cobepe, que es la misericordia, el ser bondadosos. Quiere decir que eso nunca desaparece en nuestra vida, permanece. Y por lo tanto, el amor de Cristo es definitivo. Ese amor de Cristo que vence todo mal, vence y triunfa sobre el mal. Esto también es importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Porque solamente cuando tenemos el amor somos capaces de vencer cualquier dificultades. Hay una música, creo que de Fito Páez justamente, que habla sobre el amor, ¿verdad? El amor. El amor es capaz, ¿verdad?, de vencer todo. Solo el amor nos puede ayudar a nosotros a ir mucho más allá, queridos amigos. La verdadera riqueza del creyente es entonces saberse amado por Dios, porque cuando nosotros nos damos cuenta de que somos amados por Dios, entonces usted peñandeika tú y la ñañeme allá y la ñandera pichacuera a la ñande comunidad. Cuando amamos verdaderamente, nosotros también ofrecemos muchísimo. Entonces tenemos que vivir en esa confianza total de que poseemos el amor de Dios, porque el amor de Dios está presente siempre. Somos nosotros quienes tenemos que darnos cuenta para que podamos también ofrecer lo mejor a los demás, ¿verdad? Y así permanecer fieles también en cualquier circunstancia. Otra palabra griega que aparece sobre la palabra plenitud, porque la plenitud de vida solamente se realiza en la medida en que somos generosos, en la medida en que nosotros nos donamos a los demás plenamente. Y es la palabra exortastesam. Exortastesam. Vea entonces, quedaron completamente saciados, satisfechos. Vea griego, vea ina. Exortastesan. Vea, todos comieron y quedaron totalmente saciados y satisfechos. Upea la yeya pojanua, queridos amigos, Jesús nos ofrece una ayuda total. Nunca no me hemos de pejembreminde a llevar. Yande ya anda ahí peix. Yande ya no me de paite, ¿verdad? La multiplicación de los panes es esa multiplicación que significa la abundancia. Upear ella ema curiña de allí lleva paye. Ahora recojan, ani que ahí la llamo para y veñan de ya gracias, y dice Ubeain. Esa gracia que tiene que permanecer, esa gracia de la abundancia del reino de Dios, que ahora tiene que estar aquí para qué, para ser donado, ser ofrecido, porque Cristo siempre es ese alimento que satisface. Upeaeco palabra griega me lleva a silento, lleva, pero no hay a un entender que quedaron y debemos quedar totalmente satisfechos. Vea la plenitud total en el camino de nuestra vida cristiana. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Que tengan un buen domingo y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram
YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.